A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es un honor para nosotros entrevistar al general José Gallardo Román, ex ministro de Defensa en la guerra del Cenepa, héroe del Cenepa, general del Ejército, ciudadano ilustre de nuestro país. Con el general Gallardo vamos a tener la oportunidad de conversar de algunos aspectos relacionados con la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Pero vamos a iniciar esta entrevista agradeciéndole, por supuesto, la presencia a nuestro querido y estimado general Gallardo. Vamos a comenzar esta entrevista, les decía, leyendo una comunicación pública que ha hecho el general Gallardo respecto de la injusticia que se ha cometido con su hijo, el señor general José Gallardo Carmona. Dice así la comunicación del general Gallardo Román: injusticia que debe rectificarse. El alto mando militar, integrado por ciertos elementos desprestigiados por sus abusos, cometió, con la complicidad del ministro de Defensa, la injusticia de no calificar para el ascenso al grado de general de división al general José Gallardo Carmona, quien no solo tiene una sola sanción disciplinaria en su carrera militar y ocupa la primera antigüedad de su promoción, al ponerle la nota de 2/3, equivalente a 3.32 sobre 20 en 11 de los aspectos calificados y 3/3 entre 20 sobre 20. Solamente en las calificaciones que ha recibido de sus diferentes superiores jerárquicos de los 5 años de general de brigada. Esa increíble injusticia e ilegalidad ha provocado una justa inconformidad de los oficiales y la tropa, lo cual es fácil de verificar porque el general Gallardo Carmona es un hombre incorruptible y justo, dedicado exclusivamente a sus deberes militares,
quien en la escuela militar fue brigadier mayor. Se graduó de subteniente con la primera antigüedad de su promoción. En todos los cursos obtuvo las más altas calificaciones. Es paracaidista, comando, jefe de salto, lancero en Colombia y maestro de salto que, dirigiendo un curso de comandos, sufrió una lesión de la columna vertebral y es operado de las vértebras lumbares y cervicales, dolencia que ha superado con recia voluntad, que por sus méritos fue destinado a estudiar en la Escuela de las Américas, instituto del cual fue nombrado profesor por 3 años. Fue instructor de la Escuela Militar y posteriormente subdirector. Ha permanecido 3 años en el Oriente y 2 en la provincia del Oro. Fue comandante de la Brigada Andes en Tulcán y en el grado de general, director de la Escuela Militar, comandante de la División Amazonas, responsable de la frontera norte y oriental hasta Pastaza, comandante de la División Chiris, constituida por brigadas, Pichincha de Infantería, Patria de Fuerzas Especiales y Galápagos de Caballería Blindada, director del Comité de Legislación Militar, subsecretario de Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejército, licenciado en Ciencias Militares, con una maestría en Planificación y Dirección Estratégica e ingeniero comercial graduado por correspondencia con las más altas calificaciones en la Escuela Politécnica del Ejército. Fue designado entre los oficiales generales de las Fuerzas Armadas para ejercer la subdirección de la Junta Interamericana de Defensa, función que no pudo asumir porque su tiempo de servicio en el exterior estaba por terminarse. La injusticia referida violó la ley militar, que dispone que la calificación debe ser objetiva y basarse en los méritos y deméritos que constan en el libro de vida militar, lo que evita arbitrariedades, favoritismos y retaliaciones que destruyen la justicia y la fe militar y abren las puertas hacia los mandos superiores a los ambiciosos, intrigantes, desleales e irresponsables que adulan a las autoridades vanidosas y abusan de sus subordinados y de los bienes públicos, debilitando a una institución fundamental para la defensa interna y externa del país. A pedido de mi hijo, que quería evitar el desprestigio de las Fuerzas Armadas, he esperado medio año que el presidente de la República, el ex, por supuesto, presidente de la República, el señor Lasso, impida que se consume una injusticia que la conocía debidamente, pero como el daño causado al ejército no puede quedar en la impunidad, presento esta denuncia ante el pueblo ecuatoriano. Una valiente y excelente defensa de un militar pundonoroso que tiene todas las credenciales para ascender en la jerarquía militar. Mi estimado general José Gallardo Román, nuestra solidaridad con su pedido. Por favor, explíquenos en breves minutos la esencia de esta valiente pero injusta decisión que han tomado las autoridades del gobierno anterior, y también las autoridades militares de entonces. Por favor, estimado. Primeramente, mi agradecimiento por su cordial invitación. He presentado esta protesta ante el pueblo ecuatoriano porque hay una violación tremenda de la ley militar que establece que la calificación debe ser objetiva, absolutamente objetiva, basada en los méritos y en los deméritos de los calificados. Eso no ha ocurrido.
Allí hay una gravísima violación de la ley. En segundo lugar, las consecuencias tremendas que conductas de este tipo ejercidas por mandos irresponsables, los terribles efectos que tienen sobre la vida de las Fuerzas Armadas, porque entonces los miembros de las Fuerzas Armadas comienzan a desviarse de la justicia y la fe militar y a buscar otros caminos para llegar a los mandos superiores, caminos totalmente vedados, como el adulo a autoridades vanidosas, como el abuso de sus subordinados indefensos y de los bienes públicos. Entonces, un acto de esta naturaleza es completamente dañino para las Fuerzas Armadas. Y por esa razón yo he reclamado, yo soy un viejo soldado que, como usted acaba de expresar, fui ministro de Defensa en la guerra del Cenepa y después en el proceso de paz. Renuncié a mi diputación para volver a servirlo al país en momentos gravísimos, de gravísima amenaza, ventajosamente solucionada con la paz. Entonces, yo no puedo pensar que un acto que no lo han explicado de ninguna forma quienes lo cometieron puede quedar en la impunidad. Debe ser sancionado de acuerdo a las leyes, pero más aún, debe llegar a la conciencia de todos los militares para rechazarlo desde el fondo de su alma y que no se vuelva a repetir estas cosas que dañan al país, al cual le deben servir con lealtad una institución militar sólida y consciente. Gracias, estimado general Gallardo. Nuestra solidaridad total y absoluta con la indignada denuncia que acaba de hacer el señor general Gallardo Román. Vamos a pasar a otros aspectos que sin duda incluyen esta protesta. El general Gallardo Carmona es una de las personas modelo en cuanto a servir a la patria, cumpliendo los roles asignados tradicionalmente a las Fuerzas Armadas y cumpliendo otros roles que nos lo va a explicar el general Gallardo. Comencemos por lo primero, los roles tradicionales de las Fuerzas Armadas, mi estimado general. Bueno, las Fuerzas Armadas siempre han tenido el rol fundamental de mantener incólume la soberanía y la independencia de nuestra patria. Eso involucra su integridad territorial y su capacidad para, ante el mundo, expresar lo que piensa el Ecuador como Estado, es decir, tener soberanía y defender sus derechos. Ese ha sido el rol tradicional de las Fuerzas Armadas, que yo creo lo han cumplido en alta medida, como por ejemplo, han mantenido la frontera norte del país por muchísimos años sin que se desborde la siembra de coca en nuestro país. Ir contra los focos donde se esté sembrando coca o donde se esté estableciendo grupos violentos en una frontera extensa, casi toda selvática y montañosa.
Ese es un rol importantísimo de las Fuerzas Armadas que debe mantenerlo y no se le debe distraer. Por ejemplo, en este caso, el control de las vías del interior del país cabe que lo realice la Policía Nacional. Habrá casos en que tengan que actuar las Fuerzas Armadas junto con la policía, pero eso tiene que ser perfectamente definido y establecido por las órdenes superiores. Estimado general, gracias por su respuesta y la explicación sobre el rol fundamental de las Fuerzas Armadas tradicionalmente. Y yo, en la línea que ya comenzó a explicarnos, quisiera que nos extienda un poco más, mi estimado general, sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Ahora que el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia organizada de nivel nacional e internacional, está haciendo añicos, diría yo, nuestro país. Por favor, general, ese nuevo rol o esos nuevos roles, ¿cómo se podrían sintetizar? Dentro del rol tradicional de las Fuerzas Armadas estaba la preparación de las reservas. Hay un pueblo actualmente desprotegido frente al contagio permanente del narcotráfico por su situación económica, por el desamparo en que vive. Se reclutaban alrededor de 20,000 jóvenes para llevarlos al cuartel y se les daba durante un año. A veces, cuando era necesario, se prolongaba ese espacio de formación. Yo recuerdo que comenzábamos tomándoles las medidas antropométricas y allí esos jóvenes se desmayaban solo por el efecto del sol, pero al cabo de unos meses estaban trotando 5 o 10 kilómetros armados y equipados. Eso significaba que había cambiado totalmente no solo su capacidad física, sino su autoestima. Esos jóvenes eran una gran reserva para la defensa nacional interna y externa, porque cuando regresaban a sus comarcas, a sus pueblos, eran un factor de mantenimiento del orden y del sentido de patria en esos pueblos. Lamentablemente eso fue debilitado, reducido a 6 meses de instrucción y se cortó a la mitad el reclutamiento del personal militar, cuando inclusive hay que preparar a esos jóvenes dándoles ciertos artes y oficios para que retornen capacitados a la vida civil. Otra misión importantísima de las Fuerzas Armadas. Además, las Fuerzas Armadas mantienen las armas del país y tienen que cuidarlas bien, no pueden abandonar los cuarteles. Entonces, hay restricciones. Yo creo que debe ser incrementada la conscripción militar para redimir a esos jóvenes que pueden después trabajar como bomberos, como guardias particulares, como policías municipales, en fin, inclusive para el ingreso a la Policía Nacional. Esto en primer lugar yo quisiera destacar. Yo quisiera, si me permite, mi estimado general, destacar esto. Lo que acaba de decir es fundamental, es central, me parece, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas del país. Sí. Tanto joven que no tiene nada que hacer, ni estudia ni trabaja, se ha dicho, nines. Esta población, si tuviera la posibilidad de formarse física y espiritual y mentalmente en una conscripción, realmente sería
uno de los pasos gigantescos que podría dar nuestra sociedad en función de tener un Ecuador de bienestar con honestidad, porque la gente que sale de ahí, además de estar preparada físicamente, lo está preparada en valores. Entonces yo quiero destacar esto. Sí, además las Fuerzas Armadas tienen los cuarteles, tienen las camas, tienen la infraestructura. Tiene la infraestructura. Y el costo de un sueldito pequeño para el conscripto mensual no grava en exceso al país. Uh-huh. No se está utilizando en el volumen en que debería utilizarse esto. Además, las Fuerzas Armadas podrían tener mayor capacidad de apoyar cuando el Estado lo requiera a la Policía Nacional en el cumplimiento de sus misiones de orden interno. Correctísimo, fantástico. Veamos otro aspecto que sin lugar a dudas tiene mucha importancia y usted lo explica extraordinariamente bien. El hecho del Ecuador, de que el Ecuador esté ubicado donde está, en la línea equinoccial, en el centro del inmenso Pacífico, trae muchas ventajas. ¿Nos podría explicar? Extraordinarias ventajas. ¿Nos podría explicar esto? Y le agradezco que tenga la bondad de hacerme esta pregunta. El Ecuador, de acuerdo a su posición geográfica, está en el centro de la costa occidental del continente americano, en el centro del Océano Pacífico. Esa posición geográfica hace que pueda vender sus productos hacia el norte y hacia el sur a menor costo y recibir a su vez los productos del norte y del sur, tanto industriales, agrícolas o de servicios, a menor costo. Eso causa un efecto extraordinario como el que tiene, por ejemplo, ha tenido Santo Domingo, que ha crecido por su posición central. El Ecuador tiene una posición central, inclusive en relación a la salida desde la cuenca amazónica hacia el Océano Pacífico. De manera que el Ecuador tiene que tener una política tan sabia de mantener las mejores relaciones con sus vecinos, pero al mismo tiempo tiene que tener una capacidad de que ese gran valor que tiene de su posición geográfica no sea desmedrado, sea respetado, tenga el país soberanía para manejar esos bienes. Por otra parte, el Ecuador es un país centrado, no está disperso en varias regiones. Aquí hay una sola región. En un tren rápido usted en pocas horas atraviesa de norte a sur y de occidente a oriente. Es un solo país. Cierto que en Cuenca se habla de una forma, en Loja de otra, en Manabí de otra, en Guayaquil tal vez un poquito más rápido, en el Carchi con cierta solemnidad pastusa, pero eso son y en Cuenca el cantadito. Matices de una misma cultura, pero aquí ya hay un solo país, es un país centrado, geopolíticamente centrado, es decir, una sola región. Entonces, es necesario que tomemos conciencia de ese valor para desarrollarlo, protegerlo con una política de amistad y relación con los países que nos rodean y con una gran perspectiva de desarrollo intercontinental, porque por aquí cruzan líneas de desarrollo importantísimas. Tanto en el Pacífico cuanto en la parte continental. A propósito del Pacífico, ¿cuáles son sus puntos de vista respecto de esta polémica que se ha instalado en el país respecto de la Convención del Mar?
Bueno, la Convención del Mar ventajosamente ya está resuelta por el Estado ecuatoriano. Tenemos las 12 millas de mar territorial a lo largo de nuestra frontera marítima, o sea, la línea de mar, y también a lo largo o a lo ancho del archipiélago de Galápagos. Pero además de eso, una extensa zona económicamente exclusiva, donde el Ecuador debe cuidar esos recursos con su fuerza aérea, con su fuerza naval. Mi estimado general, nos indican que se ha terminado el tiempo. Yo no quisiera despedir este programa sin sintetizar de alguna manera lo que el señor general Gallardo Román nos ha ilustrado. El rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo, la seguridad, para hacer posible, para hacer viable un Ecuador de bienestar con honestidad, con dignidad. Le agradezco muchísimo, general, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su audiencia, y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,